No, por favor, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Buen día para todos y un saludo muy grande a ustedes, por supuesto, y a toda la audiencia. Rabino Fischel, bueno, muchas gracias, buen día también. Y preguntarte en este primer tramo de la nota, fundamentalmente, ¿cómo se interpretan estos datos y esta realidad que manifiesta este titular que hemos estado leyendo? Sí, a ver, es un titular y son datos proporcionados por una de las instituciones más importantes del mundo, que es la Anti-Defamation League, con sede en Estados Unidos, que realizan encuestas todos los años sobre todo tipo de discriminación. Y la verdad que es apabullante. Refleja también lo que ha sucedido durante el 2024 en los campus de muchas universidades, por sobre todo en Estados Unidos, aunque también en Europa, ataques e incendios contra sinagogas, contra personas también de la comunidad judía. Y en esto nuestro país, si bien es un modelo de interreligiosidad y de convivencia, no está al margen, porque en Argentina también ha crecido muchísimo el antisemitismo. Lo que sí creo que hay que entender es que el antisemitismo no es una consecuencia, digamos, ¿no? El antisemitismo, en este sentido, es un modelo de pensamiento, es una actitud generalizada que produce una predisposición de paradigmas culturales, de sistemas políticos, gubernamentales o de regímenes sociales, y que es una propensión que se explica únicamente por una frecuente percepción parcial de la realidad por parte del individuo, cuya selectividad de esta realidad siempre es acorde a su necesidad psíquica, a la cual adapta todo a modo de sesgo, y todo hecho personal, colectivo o social para demostrar la razón de su antisemitismo. Por ejemplo, en esta encuesta se hablaba de, sí, es verdad que los judíos tienen una sobrerepresentación o son los empresarios más importantes de los medios de comunicación, cosa que es absolutamente mentira, ¿no? O sí, los judíos tienen mucha plata. Bueno, hay judíos de mucha plata, como también hay católicos de mucha plata, hay musulmanes de mucha plata, ni hablar, o sea, cualquiera que haya ido o haya leído sobre la calidad de vida en Dubái lo puede saber. Sí. Hay hindúes, hay budistas con mucha plata, pero lo importante es que hay judíos con mucha plata, ¿no? En Argentina, por ejemplo, se estableció algo que viene ya desde Estados Unidos, que es que toda la Agenda 2030, por ejemplo, ¿no?, está financiada por los judíos. ¿Por qué? Porque asocian la Agenda 2030 a un empresario que se llama George Soros, que es judío, con lo cual lo que hacen es una falacia de extrapolación, diciendo, los judíos son los que promueven la Agenda 2030, el aborto, la eutanasia, la ideología de género. Bueno, ¿pero por qué? Porque eso es una actitud previa a cualquier tipo de evidencia que al antisemita no lo va a convencer, porque él ya tiene esta actitud, ya tiene esta predisposición de sesgar toda realidad, por más que la evidencia contradiga lo que él piensa, él va a negar esa evidencia o la va a acomodar a su pensamiento. Por eso digo que el antisemitismo es una causa, porque es una actitud, es una predisposición que fabrica el hecho y no una consecuencia. Y esto tiene que ver con un antisemitismo atávico, ¿no es cierto?, que comenzó con la época helénica, luego los romanos, después hubo un antisemitismo religioso, luego un étnico, luego un racial, y hoy el antisemitismo es político, es decir, el antisemitismo se basa en
básicamente atacar al Estado de Israel, no criticarlo, yo mismo lo he criticado las políticas del Estado de Israel, eso no es antisemita, pero endilgarle las políticas de Israel al pueblo judío. Eso también es una actitud antisemita, que es justamente el antisemitismo político o lo que se llama el antisionismo hoy, tan de moda, porque obviamente hoy no es políticamente correcto decir que es antisemita a partir de la Shoah, no es correcto decirlo. Entonces se enmascara una vez más el antisemitismo con el ropaje de antisionismo, cuando el sionismo lo único que fue es un movimiento político de liberación nacional para reclamar, como todo pueblo, tener un Estado soberano, hoy el Estado de Israel, con lo cual la persona que es antisemita o antisionista diría que no reconoce el derecho de existencia del Estado de Israel. Raro, porque no conozco personas hoy que no reconozcan el derecho a la existencia de otro Estado, salvo el Estado de Israel. ¿Y cuál es la especificidad? Y porque es un Estado judío. Entonces, esa es la manifestación antisemita desde lo político. Rabino, se nota con los datos que se han tomado que hay como una especie de rebrote. ¿A qué se podría adjudicar este rebrote en la actualidad? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Si hay un rebrote es que el antisemitismo siempre estuvo, nada más que no se mostraba, ¿no? Se despertó, digamos, un poco más. Despertó, exactamente, despertó. Y siempre hay situaciones en donde el antisemitismo despierta, ¿no es cierto? A partir del 7 de octubre despertó nuevamente, el 7 de octubre de 2023, con el brutal ataque terrorista, tan brutal que fue el ataque terrorista hacia el pueblo judío más importante luego del Holocausto, luego de la Shoah. Despertó nuevamente el antisemitismo, también financiado, por supuesto, por países teocráticos, como por ejemplo, y esto está comprobado, países teocráticos como Irán, que niegan el derecho y vociferan públicamente la destrucción del Estado de Israel como Estado judío, digamos, ¿no? De hecho, la justicia ha comprobado que Irán estuvo detrás del atentado terrorista contra la AMIA, contra la Embajada de Israel, y hay un despertar en este sentido del antisemitismo, gente que era antisemita pero no lo mostraba. Bueno, hoy, a partir del 7 de octubre del 2023, se siente como empoderada para manifestar el antisemitismo, y lo más importante es que no es solo verbal, sino, como demuestra esta encuesta, con hechos, ¿no? Hechos, incendiar sinagogas, atacar personas, y en Argentina también se hizo eco en menor medida, pero se hizo eco de estas cuestiones, ¿no? Rabino, referente a lo que indica esta encuesta, 12,8 millones de adultos tienen actitudes discriminatorias. ¿Cómo se manifiesta concretamente para la comunidad judía desde la Argentina esto? Es muy buena esa pregunta. La discriminación viene desde lo verbal, desde lo insultivo, ¿no es cierto? Pero también desde otros aspectos, como por ejemplo la reticencia en ciertos lugares públicos a usar, por ejemplo, la kipá, ¿no es cierto? O cualquier símbolo que exteriorice la pertenencia a la religión judía o a la comunidad judía de la persona, por miedo a un ataque o un insulto, ¿no es cierto? Hay discriminaciones incluso públicas. Hace no mucho un periodista de un canal conocido, digamos, libremente, en una entrevista, tildó a los judíos de coimeros, ¿no es cierto? Así de sencillo, o expresiones públicas de políticos conocidos que también tienen expresiones antisemitas, como por ejemplo la de tildar a los judíos de apátridas, que son más leales al Estado de Israel que al Estado argentino. Y bueno, nuevamente, por más que a esta persona se le explique
que eso no es verdad, eso es el típico prejuicio antisemita que ya viene desde Hegel, es el prejuicio antisemita étnico, del judío apátrida, por lo cual, a ver, de los aproximadamente 180.000, 200.000 judíos que hay en la Argentina, no hace falta decirlo, lo que la comunidad judía ha aportado en la Argentina en todos los dominios, en el periodístico, en el humorístico, en el científico. Hay que recordar que uno de los premios Nobel de Argentina en medicina, César Milstein, era judío. Pero nada de esto va a ser suficiente para el antisemita, porque lo va a ver nuevamente desde su sesgo. Mira, hace poco yo en una clase que yo daba en la universidad, un alumno me preguntó si, con respecto a esto, pero así descaradamente en público, me preguntó si en caso de una guerra entre el Estado de Israel y Argentina, ¿por quién yo lucharía? Esa fue la pregunta de una persona que tenía un posgrado, una persona ilustrada, y yo le respondí haciéndole la misma pregunta. Le digo, discúlpeme, ¿usted es católico? Me respondió que sí. Entonces yo le pregunté, mire, en una eventual guerra entre el Vaticano y la Argentina, ¿usted por quién pelearía? O sea, una pregunta tan ridícula como la que él me hizo. Y él me dijo, no sé. No sé, respóndame como él también me intimó a responder. Yo ahí le dije, ¿por qué usted considera que su pregunta es válida y no la mía? ¿Por qué? Porque esa pregunta que él me estaba haciendo respondía al típico prejuicio antisemita del judío apátrida. Hoy ya no se puede, enarbolar otrora prejuicios antisemitas como que el judío hacía rituales con sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque hoy ya nadie creería eso, ¿no es cierto? Entonces se empiezan a construir o se empiezan a potenciar otros prejuicios antisemitas. Este es uno de ellos, ¿no? Sí. O que la comunidad judía es una especie de cofradía multimillonaria con el poder mundial que determina el destino de la humanidad, cosa absolutamente absurda. Cuando uno lee dónde están los poderes concentrados en petróleo, es más, uno puede leer en qué, por ejemplo, invierte la comunidad judía en general, y va a ver que invierte en educación, en bienestar, ciencia, cuando hay otros que invierten en ostentación, en lujos, pero nada de esto va a convencer al antisemita porque lo va a mirar siempre con su sesgo. Sí. Por eso, ante todo esto que es muy claro al compartirlo, uno se pregunta, ¿cómo combatir el antisemitismo? La educación es un camino, el diálogo interreligioso con la apertura de las partes, de las mentes, de los corazones, para compartir lo que cada uno es, lo que cada uno tiene. ¿Cuál sería para usted la ayuda pertinente, la ayuda adecuada para poder combatir el antisemitismo? Mire, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. El pueblo judío ha tratado de combatir el antisemitismo hace por lo menos 2000 años. Y la verdad, aunque es doloroso decirlo, no se puede combatir el antisemitismo. Porque si fuera una cuestión educativa sería muy fácil. Pero ¿cómo explicaríamos que el pueblo más ilustrado de Europa, con una élite intelectual brillante, que fue el pueblo alemán, haya sido responsable de la Shoah? Sí, ahí está. ¿Cómo podríamos entender que en el siglo XX, a pesar del avance en conocimientos, en tecnología, en globalización del conocimiento, ocurrieron genocidios como el genocidio armenio, el genocidio gitano, en Camboya, Ruanda, Bosnia, Darfur? ¿Cómo explicamos que en la era del conocimiento y de la tecnología haya ocurrido el ataque del 7 de octubre del 2023? Solo no es prevenir. ¿Cómo? Perdón. Solo sería prevenir, solo sería
O tratar de acompañar. apaciguarlo, Claro. Bien. sí, porque es un prejuicio, es decir, es algo anterior a todo prejuicio. Entonces, lo único que se puede hacer es controlarlo, penalizarlo, dado que el hombre entiende o por la razón o por la fuerza. Entonces, cuando al antisemitismo se lo penaliza, entonces la persona no es que deja de ser antisemita, pero por lo menos ya no lo manifiesta, Sí. ¿no es cierto? Pero la verdad es esa, la verdad es esa. Con la educación uno lo que puede hacer es tratar de apaciguar el antisemitismo, pero no lo anula, O por lo menos ir acompañando a las nuevas generaciones. o lo acompañan las nuevas generaciones, exactamente. Pero hasta ahora el método más eficaz es penalizarlo para que la persona, si bien no deja de ser antisemita, porque es un prejuicio, es anterior al juicio racional, por lo menos, al menos que no lo manifieste y que no provoque daño a las personas y a las instituciones, ¿no? Rabino, uno se pregunta si el diálogo interreligioso podría ser quizás un caminito para combatir el antisemitismo y también ayudar a la convivencia. Totalmente. Esa es una de las herramientas que, más que educar, lo que hacen es mostrar que al menos desde el ámbito religioso ya no se puede esgrimir un antisemitismo. O sea, la persona que es antisemita, por lo menos se le quita esa herramienta mediante el diálogo interreligioso en el cual yo activo ya desde hace muchísimos años, para al menos que la persona no pueda fundar su prejuicio en cuestiones religiosas. Es una herramienta muy poderosa, muy potente, nuevamente, no lo anula, pero por lo menos le quita Ujú. cierta verbalidad, Exacto. ¿no? Es decir, ya ninguna, digamos, desde, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, desde Nostra Aetate, ya ninguna persona antisemita que pertenezca a la Grey Católica puede fundar su antisemitismo en las cuestiones religiosas, ¿no es cierto? Clarísimo. Claro. Entonces se le va quitando herramientas, aunque no el prejuicio, pero es una forma, como decíamos antes, de controlarlo, de someterlo y de que debilitarlo y de que no se manifieste en agresiones. Lo mismo que pasa con cualquier otro Sí, sí. racismo, ¿no? Ujú. El racismo contra las personas de color, la discriminación contra los gitanos. Uno trata de, o contra todo el diferente a la construcción normativa o hegemónica, uno trata de controlar, de dominar, no siempre con éxito, pero es imposible de erradicar, porque es parte de la condición humana, ¿no? El prejuicio y la discriminación. Sí. Gracias, Rabino Fischerslagen. Que estas alarmas suenen en nuestra sociedad y que nos permitan apaciguar, que esto no sea un reguero de pólvora, porque parece ser que en la sociedad, mientras más se habla digamos, con el ataque, pareciera que fuera más real, ¿no? Pareciera que, Claro. y cuando es totalmente lo contrario en este caso, ojalá que podamos trabajar desde nuestro lugar, el pequeño lugar que cada uno tiene, para construir la paz en la apertura. Dios Rabino, quiera que sí. Bendiciones a todos. muchas gracias.